Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya casi otoñal. Vamos a comenzar con la conferencia. Tenemos el honor de tener a Ignacio Valdés López, que nos va a hablar de filosofía. Ignacio es doctor en filosofía, es asturiano, pero creo que es residente en Madrid. Es profesor. Y yo, en tu currículum, lo más que he visto es que eres un profesor abnegado, entregado a la causa de la enseñanza. Has escrito bastantes artículos, colaboras en revistas y publicaciones, pero vamos, tu eje fundamental de actuación está en la enseñanza, lo cual yo te agradezco como receptor. Los que me conocéis sabéis que yo suelo hacer las presentaciones muy cortas y en este caso ya he acabado. Muchas gracias. ¿No se oye? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las generosas palabras. Y bueno, vamos a comenzar. Miguel de Unamuno lleva presente en mi vida desde hace mucho tiempo. Tomé contacto con él, como lo hace mucha gente, de manera accidental en un plan de lectura anual para la asignatura de literatura. He de confesar que de aquella los estudios no eran objeto de interés para mí, al menos la enseñanza reglada del instituto, pero sí prestaba atención a las lecturas recomendadas. En este caso fue San Manuel Bueno Mártir, la novela con la que me inicié en su obra. Texto, por otro lado, que no terminaría de comprender de manera íntegra hasta mucho después. Con el sobre todo al pozo de la madurez que irremediablemente se va adquiriendo, volvería a los estudios con fuerzas redivivas en esta ocasión y me aplicaría a la filosofía. Así entré en contacto con el vasco de manera más profesional y profunda de la mano de docentes que todavía recuerdo. Y en un periodo más cercano su trabajo ha servido de estímulo para el desarrollo de mi tesis doctoral. Aún así, esta no es una charla sobre su figura o legado intelectual, aunque me valdré de las herramientas presentes en su trabajo. El impulso unamuniano lo encuentro en su filosofía, siempre contradictoria, rebelde y crítica. Y, por supuesto, en su herencia espiritual, en un sentido contestatario y cercano a la propuesta de Edward Said en sus representaciones del intelectual. Un posicionamiento contrario a la dogmática y a las imposturas orgánicas. Una inteligencia irredenta ante el poder y las presiones tal y como ejemplificó. Este es el puntal a partir del cual enarbolar una noción idealista, alejada de la concreción y establecida sobre la inteligencia y el contraste de ideas. Siempre, por supuesto, con el lenguaje como vehículo vital. Y con la agonía del ser humano, oscilante entre los polos opuestos de la razón y el sentimiento, del todo y la nada, como aliciente para localizar las contrariedades acechantes en un mundo cambiante y flexible, dominado por el universo digital. Unamuno cultivó una gran variedad de géneros: opinión, teatro, poesía, narrativa, ensayo, todos con éxito. No obstante, nunca ha sido valorado como elemento nuclear en el seno de la filosofía. Siempre se ha mantenido en este ámbito a la sombra de Ortega, la Escuela de Madrid y el desastre del 98. Quizás en este punto el rector de Salamanca ha carecido de la sistematicidad del madrileño, aunque en mi opinión aquí se encuentra uno de los mayores valores de su filosofía. Su espontaneidad, contradicciones, egocentrismo y sentido crítico hacen de su obra un apoyo inestimable para análisis ulteriores a la luz de su verbo. Somos, como decía Humberto Eco, parafraseando a Bernardo de Chartres por boca de Guillermo de Baskerville, enanos a hombros de gigantes. Y aunque enanos, la estatura alcanzada gracias al apoyo de nuestros predecesores nos permite llegar más lejos con la mirada. Así, el gigante Unamuno es el que me ha acompañado, o más bien yo a él, cuando reflexiono sobre un presente que, por otro lado, no es tan distinto al que vivió el propio filósofo, pues, como bien supo detectar, siempre orbitamos entre polos agónicos antitéticos. El resto es más bien episódico. Ahora bien, ¿se puede ser unamuniano sin asumir todos sus presupuestos? En este punto es donde se encuentra quizás el legado más valioso. Si bien en su obra no puede desligarse el conjunto y separar, por ejemplo, narrativa de ensayo, es posible asumir ciertas pulsiones para dotarla de coherencia. No en vano se nutren de la misma conciencia y está cuajada de contradicciones y tentativas. Toda una vida dedicada a la reflexión, donde la producción literaria ofrece un ontanar capaz de fertilizar varios puntos de vista. Pero por este mismo motivo debe asumirse cierta falta de unidad, donde la ligazón viene dada por el aire de familia del tono y las temáticas tratadas. Por este mismo motivo cabe la irreverencia que él mismo cultivó. Implica un estímulo, entrar en conflicto con sus pensamientos. El esencialismo de sus posicionamientos, el casticismo artificial o la premodernidad de muchos de sus presupuestos son rasgos con los que chocar para de este modo sacar partido.
tal y como hubiese deseado, pues en su día se había declarado enemigo de la ideocracia, de la tiranía de las ideas. La ideocracia nos recuerda del padecimiento hispano en relación al dogmatismo impuesto, pues en su opinión siempre ha regido la Inquisición inmanente productora de la ideofobia, es decir, el rechazo del pensamiento. De este modo, y chocando con el vasco, no solo se honra su legado intelectual, sino que se abre para el análisis y tratamiento del presente desde una perspectiva más adecuada a las necesidades actuales. El uso de la inteligencia, el empleo mordaz de los recursos verbales, la crítica profunda y el intercambio dialéctico de pareceres son motores del discurrir unamuniano. No cabe duda de que resultan del todo necesarios en el cosmos contemporáneo agitado por la individualidad, la competitividad y los falsos profetas. La expulsión de los fariseos del templo del saber, del que el rector fue máxima autoridad, como se permitió recordar a Millán Astraé y su caterva de alucinados adláteres, solo será posible gracias al empleo de la reflexión. Es preciso, por tanto, tal y como pretendió, situar la cultura, la creatividad y la reflexión en un lugar central. Pues nuestra sociedad necesita de este estímulo para resolver las contradicciones en las que se encuentra inmersa. Por tanto, un punto de partida excelente para instrumentalizar esta obra se localiza en la defensa de la inteligencia, quizás uno de los componentes más escasos en el tiempo presente. La ausencia de reflexión en el espacio público, la inmediatez o la mera opinión carente de sustrato se han convertido en las señas de identidad de un momento marcado por la aceleración de los tiempos históricos y por la ruptura constante con el pasado inmediato. ¿Qué hacer ante esta deriva antiintelectualista en la que el ignorante se jacta de su atrevimiento? Entiendo que erigirnos en catecón, inmarcesible, haciendo uso de la filosofía, que no es otra cosa que el empleo de la inteligencia reclamada por el catedrático. No es fácil en un momento de espontaneidad, de recompensa inmediata y de falta de dubitación, al menos en lo concerniente al orbe digital, generado como trasunto de realidad. Lo superficial se impone, pues implica un esfuerzo nulo y la contemporaneidad frenética no cede espacio para la contemplación. Algo imprescindible para el cultivo del pensamiento crítico, pues este, como los trabajos telúricos, anclados al sustrato intelectual del ser humano, necesita la pausa necesaria para permitir el florecimiento de nuevas ideas. Se produce en nuestras comunidades, al menos en un occidente marcado por el pragmatismo y el resultadismo, un alejamiento en relación a lo humano. Hemos provocado una sima entre nuestra realidad y las necesidades inherentes a nuestra naturaleza. De hecho, el rasgo definitorio del ser humano para Unamuno, la sentimentalidad que pugna con la racionalidad, ha sido desplazada por la segunda, aunque en una dirección exclusivamente analítica y sin creatividad, al menos en lo concerniente a la vida comunitaria, espacio en el que todos estamos imbuidos. Se impone el planteamiento lógico, marcado por el mercantilismo y el tipo ideal del homo economicus, reclamado por la escuela neoclásica de economía. Todo se reduce a este mercantilismo, en el que los propios individuos se han convertido en moneda de cambio, desvirtuando por este camino los planteamientos del imperativo categórico. La utilidad, en una orientación pecuniaria, marca la pauta y establece las fronteras de la considerada como una vida plena. No somos fines, únicamente medios para la consecución de los objetivos planteados por el aséptico balance de resultados. En este sentido, nuestros modos de vida, derivados de las estructuras comunitarias y, por tanto, políticas, se han visto desplazados de su eje para descarrilar en un presente carente de dirección. Nos hemos entregado de manera frenética al tiempo productivo y no contamos con la pausa imprescindible para la creación, para el cultivo de la palabra poética, germen para posibilidades creativas. De hecho, la producción de alternativas en forma de ideas novedosas es la única posibilidad con la que contamos, pero nos sometemos al mesianismo marcado por la cadencia productiva de la economía y los nuevos referentes. En este contexto se fomenta la instrumentalización ideológica cimentada sobre el enfrentamiento caínita, una sentimentalidad incivil, podríamos decir. En el seno de nuestro orden social se siembra la discordia y la polaridad entre iguales, mientras nuestro devenir se aleja de las necesidades esenciales. Lo político, orientado de manera natural a la gestión de lo social, se ha inundado del pensamiento analítico de lo económico, y de manera recurrente se impone esta dimensión a la ciudadanía. Siguiendo al politólogo italiano Roberto Esposito, podría garantizarse que ha triunfado la inmunidad frente a la comunidad. Estos dos conceptos resultan convenientes para comprender nuestra deriva. La comunidad, como elemento nuclear, pues somos seres gregarios necesitados del apoyo ajeno y el reparto de tareas, se fragmenta. Prima el pensamiento neoliberal establecido sobre la noción del self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Se impone la individualidad y la falacia de que gracias al esfuerzo personal, sin contar con el entorno comunitario, pueden lograrse todas las metas imaginables. Nada más lejos de la realidad. Esta proclama, ampliamente aceptada y expandida por sus publicistas, no es más que la consecuencia del nuevo orden axiológico generado desde sectores influenciados por el pensamiento económico desarrollado con más intensidad desde mediados del siglo pasado.
Así se rompen las redes de apoyo, de gestión de lo común y de réplica frente a las injerencias privativas procuradas desde grupos de intereses concretos. La inmunidad puede comprobarse, por poner un ejemplo, en el nuevo urbanismo marcado por las comunidades cerradas sobre sí mismas, cuajadas de cámaras de seguridad y ubicadas en las periferias replicadas ad nauseam a lo largo y ancho de nuestra geografía. En este contexto, los espacios de reunión, la plaza pública, el ágora, imprescindible para el conocimiento de nuestros convecinos y la reflexión colectiva, se han extinguido. En su lugar, proliferan las plataformas para la satisfacción de la vida particular en nuestros domicilios. Cine, televisión, alimentación y todo tipo de consumo puede realizarse desde el sofá, sin mayores problemas. Esto, que en un principio podría suponer una ventaja, torna elemento inmunitario para evitar la comunicación. Vehículo imprescindible para la difusión de ideas y la defensa de la comunidad, en la que todos estamos inmersos. La incertidumbre resultante de este escenario puede abordarse instrumentalizando la filosofía unamuniana. De esta manera, y cargando con el espíritu rebelde e inconformista del rector de Salamanca, podemos marcar algunas pautas de interés para así elucubrar posibles salidas y soluciones. Se necesita la reconstrucción de los lazos comunitarios, pues consienten con la posibilidad del contraste dialéctico, herramienta para la discusión y oposición de puntos de vista. En último término, caldo de cultivo para la mejora y el intercambio de ideas. No cabe otra opción, pues el atomismo y desgregación social nos emplazan hacia el pensamiento único, marcado desde las redes sociales y los intereses particulares. Solo desde el contraste, desde la oposición y la sana discusión se posibilitan nuevos recorridos conducentes a escenarios inéditos, pero quizás adecuados para recuperar la dimensión humana extraviada. Así, desde la contradicción interna, en pugna con los demás, desde el establecimiento de posicionamientos reflexivos en contraste y discusión, es posible inaugurar un análisis a la medida de un presente difícilmente apresable por su naturaleza volátil y cambiante. Debemos, por tanto, volcarnos en la discusión para comprender los modelos de gestión de lo social impuestos desde hace tiempo, sin que dediquemos un instante a la captura de sus particularidades, características necesitadas de atención intelectiva para comprobar su conveniencia. El modelo actual cuenta con innumerables contradicciones y desajustes, algo, por otro lado, connatural a cualquier momento histórico. No queramos caer en el adanismo. Ahora bien, frente a momentos pretéritos, nos emplazamos en una situación privilegiada para la búsqueda de soluciones. No cabe duda sobre las complicaciones suscitadas para lograr detectar y alterar los componentes que entendamos revisables, pero, a diferencia del pasado, hemos generado una serie de avances en el terreno digital que nos permiten la comunicación inmediata y el acceso al conocimiento. Ahora bien, este mismo privilegio se ha vuelto nuestro mayor obstáculo, pues estas posibilidades suelen verse empañadas por el influjo de la superficialidad y el conocido como tiempo productivo. Se ha instalado la conciencia de que toda actividad debe estar orientada a la consecución de un fin determinado, que por otro lado se mide desde una perspectiva económica. En consecuencia, el uso de las infinitas posibilidades dialécticas a nuestra disposición queda velado por el mercantilismo, que parcela nuestro tiempo en pequeñas unidades de supuestas experiencias únicas y en píldoras informativas inconexas. Por poner un ejemplo, las plataformas o redes sociales dedicadas a vídeos breves son las que cuentan con un mayor éxito. Falta, por tanto, un trasfondo cultural que nos permita la identificación de los problemas para de esta manera atajarlos o al menos verbalizarlos, para así ponerlos por delante como proyecto a abordar por medio de la inteligencia. En cualquier otra circunstancia nos mantendremos ignorantes de nuestra condición. Se establece por esta vía una barrera inmunitaria a la comunidad que atomiza a la ciudadanía, desactivando cualquier posibilidad de contraste y, por tanto, de caldo de cultivo para el germen de ideas, que en este caso podrían considerarse como el sinónimo de soluciones, o al menos el embrión de soluciones. Solo estableciendo una batalla por la cultura, que no tiene por qué oponerse de manera visceral al entretenimiento ligero, sería posible un sustrato de erudición imprescindible para la especulación alejada del pragmatismo. Tenemos de esta manera la tarea entendida en el sentido etimológico de lanzar, de descubrir las problemáticas germinales asentadas en nuestras comunidades. La tarea consiente con la posibilidad de arrojar algo antes oculto a la vista, a la inteligencia, a la luz para hacerlo visible intelectualmente. Esta propuesta, que no es más que el empleo de nuestras posibilidades reflexivas, el operentorio, en nuestra existencia, solo necesita de la disposición, pues contamos con instrumentos amplificados por las tecnologías de la información y la comunicación. Hablaba en este sentido Unamuno en contra esto y aquello. Y hay quienes escriben obras doctrinales de conjunto y hay quienes hacemos ensayos sueltos, más para suscitar y sugerir problemas que para desarrollarlos. Contamos con las posibilidades y falta voluntad. La oportunidad para agitar intelectualmente nuestra realidad resulta universal y así, tal y como defendía el catedrático, deben plantearse problemas para invitar a la acción. Utilizó, por tanto, el concepto de problema en un sentido etimológico, en su relación con el verbo provayein, que significa echar o poner por delante, presentar algo.
y lo equiparó al latino procigere o proyectar. Problema equivaldría a proyecto. En este caso, para pasar a la acción práctica. Se equipara nuestra tarea personal y colectiva a la actividad intelectual para establecer el sustrato cultural necesario para la mejora de la vida, con el sentido en el que el vasco entendía su misión ligada a la detección de problemas en lo social. Nuestra atención debiera dirigirse al ámbito colectivo, al de la comunidad, pues es, en último término, aquello que permite nuestra supervivencia y proyección. Sin embargo, la contemporaneidad ha erigido el terreno de lo privado como lugar fundamental al que dedicar nuestras preocupaciones. Se eleva, por tanto, el muro inmunitario del que venimos hablando. Sin la colectividad no sería posible el individuo, no cabe la vida en soledad, por mucho que se empeñen los voceros actuales en proclamar nuestra absoluta autonomía. Esta atomización conlleva el extravío y la ausencia de sentido, pues perdemos de vista la ocasión para enfrentar y arrojar los problemas que permitirán el desarrollo de proyectos. Lo compartido se entiende como política, como lugar en el que se establece la civilización y, por tanto, la ciudadanía. La polis, construida en torno al ágora, al lugar público, en el que dirimir las cuestiones cruciales, se convierte así en motivo de reflexión por subsumir en su seno los destinos colectivos que, de manera evidente, incluyen los individuales. Solo así es posible la politeía, la constitución del nomos, en contraste con la physis, el convenio frente al imperio del instinto natural. El primero depende de nosotros, pero para su desarrollo resulta imprescindible la tarea atenta mencionada. La ciudadanía, la civitas, emparentada con la civilización, en oposición a la barbarie, solo puede preservarse haciendo gala de una política más justa. Algo, por supuesto, ajeno al rendimiento resultadista y necesitado de la inteligencia emergente de la cultura. Del sustrato que tendríamos que haber abonado con anterioridad para consentir con la emergencia del pensamiento crítico. Esta sería la ocasión para borrar la dialéctica de oposición para así buscar el contraste, no el enfrentamiento. La persecución de objetivos comunes en los que estamos todos embargados. La confrontación es refractaria a la reflexión, que consiente con la develación del armazón contemporáneo de interrelaciones extrañas a lo político, a lo civilizatorio. La creación de posturas originales, sin renunciar a nuestra identidad, marcada por la cultura hispana, representada por sus letras y producciones artísticas, aunque sin caer en el casticismo conducente a los nacionalismos excluyentes, tiene cabida en esta oposición de posturas desencadenante de la síntesis novedosa. Aquí entra el ejemplo unamuniano, pues sin asumir ningún compromiso de escuela ni reverencia doctrinal, el trabajo del pensador español se eleva desde una dialéctica de contrarios que supone, en virtud del enfrentamiento establecido, el combustible para la creación de posturas originales nacidas desde las dualidades del día a día. El fomento de una cultura fuerte para la gestación de una ciudadanía crítica y sólida capaz de controlar un aparato político alejado del terreno de lo social. El elemento nuclear se encuentra en el análisis partiendo del verbo. Resulta imprescindible la localización, interpretación y ponderación de la realidad para así conseguir la conceptualización. Solo por medio de la denominación somos capaces de capturar un entorno cambiante, dinámico y sometido a influencias en su mayor parte indetectables. De esta manera, mediante la petrificación ejercida por el lenguaje, nos lanzamos a la captura de contradicciones. En este sentido, nos aproximamos a las asunciones de Wittgenstein y Protágoras. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. El catedrático era consciente de esta potencia de la lengua, del verbo que sirve para congelar mediante conceptos elementos dispersos e inaprensibles por otros medios. Solo así, mediante la fijación de las problemáticas, podemos abordar posibles salidas, siempre, por supuesto, contando la potencia de la poiesis o creatividad. El presente, en continua transformación, está agotando el manantial conceptual emanado de la modernidad. Los nuevos retos, debido a la pujanza de lo económico, necesitan de análisis. Es imprescindible, por tanto, renovar nuestros recursos conceptuales para así denominar, lo que también permite ubicar y, por tanto, identificar las complicaciones a tratar. Al análisis de esta dimensión del humano se orienta la historia conceptual propuesta por Reinhard Koselleck en Futuro Pasado para una semántica de los tiempos históricos. Entiende este planteamiento desde la observación de los distintos grupos reconocibles como unidades de acción políticamente eficaces y necesitados de conceptos establecidos más allá de la mera indicación. En otras palabras, este empleo del lenguaje procura el autorreconocimiento y la determinación de las características en oposición, en múltiples ocasiones referidas al grupo antagonista. Así, se proyecta una visión del mundo caracterizada por el enfrentamiento agónico entre contrarios que conforma el motor de una situación histórica, social o política. No es baladí, por tanto, el estudio de la conceptualización empleada por las distintas agrupaciones incluidas en nuestro entorno. De esta manera, se descifran los planteamientos y propuestas para el control de lo social. Solo así, detectando los discursos espurios cargados por una conceptualización huera que buscan
la desestabilización y el enfrentamiento, podría imponerse la cultura frente a la entraña, la inteligencia contra el oscurantismo. El presente resulta complejo, pues el horizonte y espacio de experiencia se encuentran quebrados, inutilizados. Al triunfo del discurso populista que segrega y enfrenta, que genera archivos expiatorios localizados en el colectivo más débil, se debe esta fractura. La experiencia actual resulta desalentadora en un contexto en el que se entienden complejas las soluciones y, por otro lado, la expectativa futuro ha caído en el desánimo. La incomunicación inmunitaria, espoleada por la imposibilidad de una experiencia digna en un presente marcado por la autoexplotación laboral y el mantenimiento de una línea tenue entre el fracaso y el éxito, siempre esquivo, es territorio abonado para los discursos incendiarios a los que se aferra la ciudadanía desesperada. Solo así es posible explicar los fenómenos políticos que proliferan no solo en España, pues puede considerarse un problema global. Se buscan remedios imprudentes, propuestas nacidas desde la ignorancia y la sentimentalidad más básica e infantil, dado que no cabe la inteligencia en unos ofrecimientos evidentemente hostiles para el conjunto y, por tanto, también para el individuo. Entre la experiencia y la expectativa actuales se instala la aceleración, con natural a la contemporaneidad. No es posible apresar conceptualmente las problemáticas que nos atañen, pues el espacio de experiencia se encuentra contaminado y manipulado por intenciones ilegítimas. El objetivo sería hacer vivo el pasado en el presente para producir un avance político y social coherente que no se alimente de la contraposición agresiva para borrar al contrario. Así pues, podría obviarse el liderazgo mesiánico nacido de las complicaciones creadas desde los posicionamientos populistas, supuestamente comprometidos con la búsqueda de salidas, aunque solo puedan sobrevivir en ámbitos cargados por el conflicto alimentado desde sus propios posicionamientos. La actualidad, en perpetua transformación, marcada por la categoría de aceleración, se aleja de presupuestos anclados a una dimensión humana. Los individuos que conformamos el conjunto social occidental hemos sido reificados, estableciendo de esta manera la ruptura comunitaria, la inmunidad denunciada por Expósito. El ser humano, lejos de situarse en la cúspide axiológica, se establece en una base a partir de la cual alcanzar objetivos individuales contradictorios con los principios de justicia e igualdad, supuestamente establecidos desde los planteamientos compartidos. En este momento de máxima opulencia histórica, en este instante de bollante explotación de los recursos compartidos, nos encontramos enfangados en la polarización y la concentración de la riqueza en escasas manos. Obviamos la necesaria justicia distributiva, ya demandada por Aristóteles para mantener la salud de la polis. De hecho, la desigualdad derivada afecta también a la justicia conmutativa, defendida por cualquier Estado de Derecho, pues de manera innegable la ausencia de oportunidades dilata la brecha entre colectivos, fomentando así la distancia ciudadana y la ruptura social. La defensa de estos posicionamientos individualistas nace de las posturas neoliberales propuestas por la Escuela Económica de Chicago y sus profetas. Se marca una ruta sobre una falsa premisa que manosea el concepto de libertad, dado que no se tienen en consideración las distinciones marcadas por Isaiah Berlin entre la libertad negativa y la positiva. Los publicistas de la libertad, de la ausencia de controles o de cierta regulación adecuada para evitar la degradación de lo colectivo, caen más bien en un modelo libertario ajeno a cualquier limitación, pues se resalta únicamente la libertad negativa, es decir, la no intromisión en la acción ajena, aunque ésta pueda conllevar daños a la convivencia. Por el camino se pierde la libertad positiva, o lo que viene a ser lo mismo, la viabilidad de crecimiento personal queda yugulada desde el momento en que las oportunidades son patrimonio de aquellos aupados a la jerarquía, que, por supuesto, puede ser heredada hasta convertirse en un elemento endogámico. Esta deshumanización, sufrida de manera velada en nuestra cotidianidad, orienta a la sociedad a una plutocracia partidista, manteniendo al hombre prisionero de intereses bastardos. Estos se mantienen ocultos y resguardados por complejos sistemas de organización, haciendo insustancial la contribución ciudadana en los estados democráticos o disfrazando de participación la condición sumisa y acrítica de la comunidad. En consecuencia, uno de los debates actuales más interesantes se centra sobre la gobernabilidad, en el vínculo entre gobernantes y gobernados. Se trata de la injusticia connatural a todo sistema político que convierte en más legítimo a aquel que identifica esta situación, implicando por este motivo a la democracia como la organización donde se pueden localizar y reconocer estas voces discordantes. Ni la democracia ni los estados occidentales actuales son formas de organización naturales o intuitivas, son producto de un largo desarrollo. Es imprescindible la supervisión de estos modelos, que si bien no eliminan la injusticia connatural a todo sistema político, reconocen la posibilidad crítica, al menos de manera nominal. La particularidad de lo social no puede enmarcarse de manera perfecta en ningún modelo, es un absoluto inalcanzable. De hecho, la comunidad conlleva una ruptura con la subjetividad, con lo individual. Lo común significa arrojarse a lo ajeno, a la alteridad con la que se comparte un espacio a configurar.
Lo político, por tanto, se da siempre en los otros. Es una no cosa constituida por la ausencia y por su carácter imposible. Lo propio se pierde, se expulsa al vacío para reconfigurarse en su pérdida bajo la forma del espacio político. Se produce el enfrentamiento agónico entre contrarios, el reflejo de la realidad existencial del ser humano patente en este espacio compartido. Lo político, como producción humana, contiene esencialmente este carácter oscilante entre lo convenido y lo natural. La soberanía moderna, ejecutiva en vinculación a un centro operativo, ha sido desplazada, pues el capital opera en el plano inmanente sin necesidad de ningún foco particular. El funcionamiento desterritorializador, ingénito del capital se muestra de la siguiente manera. Destruye las culturas tradicionales y las organizaciones sociales, elimina todo sistema jerárquico previo y se rige por leyes volubles y cambiantes. El capital no necesita ningún poder trascendente. Esto ha provocado la fractura de las categorías tradicionales y la pérdida de sentido para una comunidad en la que se han extraviado los referentes pretéritos. Resulta urgente la toma de conciencia sobre un nuevo modelo que encierre en su interior las soluciones a las desigualdades generadas. Desde el ámbito local, el de los Estados-nación, no es posible emprender la marcha para modificar las problemáticas activas. La cuestión se plantea en relación a la indefensión experimentada por los actores implicados en el proceso. Tradicionalmente, la gestión económica se ha relacionado con el derecho como garantía de protección jurídica. Sin embargo, la actualidad ofrece un referente que desvirtúa la configuración jurídico-legal anteriormente preservada en el Estado. Es un hecho que la decadencia de los Estados-nación alimenta un proceso estructural observable en la menguante influencia de su estructura jurídico-política. Es por esto que algunos aspectos de las desigualdades sistémicas se han hecho más acusadas y peligrosas. El espacio público que permite la interacción se encuentra en decadencia por la convivencia de los polos opuestos de la globalización, desarrollo y subdesarrollo en un único escenario. Se instituye un entorno paralelo al jurídico que crea finalidades utilitaristas incompatibles con lo humano. Resulta, gracias a esta dinámica, una intensificación de la racionalización de las economías lucrativas. De hecho, el modelo globalizado actual, establecido sobre la búsqueda incesante de beneficios, exporta capital y bienes de consumo hacia zonas en desarrollo para conseguir mano de obra explotable. Esta persecución de material humano utilizable muestra rasgos de los procesos de colonización, pues debe subyugar la política local. Unamuno comprendió esta tendencia y la identificó con el desprecio que la sociedad contemporánea profesa hacia todo aquello incomprensible, por estar alejado de la pragmática capitalista. Así lo expresa en soliloquios y conversaciones. Esto de desdeñar, o por lo menos fingir desdeñar lo que no podemos entender o sentir, es uno de nuestros defectos capitales. Defecto que estalla cuando el tener fortuna le quita la vergüenza al hombre inculto y rudo. La posibilidad cívica de participar activamente en lo político, pues este es el signo de la civilización, ya desde la época clásica, en oposición a lo bárbaro, a lo desregulado, se ha convertido en una entelequia. La incidencia particular o incluso colectiva resulta insustancial y prácticamente cosmética. Podría decirse que la presión ciudadana, la acción de intervención en lo compartido a través de la fuerza colectiva ha devenido en mito. Las manifestaciones, el voto de castigo, las voces discordantes y las asociaciones vecinales cuentan con un alcance mínimo, dado que el terreno global, absolutamente desregularizado, está copado por los conjuntos empresariales que persiguen, aunque cuenten con los derechos de un sujeto jurídico, rebasando las posibilidades de cualquier individuo particular, el máximo rendimiento con independencia de las legislaciones particulares emanadas del poder legislativo. Se produce de esta manera una lucha desigual entre el ciudadano por un lado y los conglomerados empresariales. En este caso, el modelo organizativo fundado en la modernidad, en forma de Estado-nación, ha sucumbido, pues los capitales trascienden los límites establecidos por categorías políticas decimonónicas. Esta ausencia de civismo, de participación en la cosa pública, provoca la imposibilidad de marcar una ruta de cambio para adaptar nuestro presente a una dimensión humana. Se prescinde de uno de los polos del hombre de carne y hueso, de nuestra dimensión agónica. La sentimentalidad queda subsumida de manera exclusiva por la racionalidad orientada a fines concretos definidos por el rendimiento económico. Debe fomentarse o al menos equilibrarse la ocasión para el enfrentamiento dialéctico entre estas dos dimensiones. Solo así podrá incluirse una medida humana que rebase el reduccionismo marcado por la vigencia de los homo económicos. Esta reflexión cuenta con una evidente proyección global. Ha quedado dicho que las categorías modernas, como la de Estado-nación, han sido superadas, aunque no sepamos con certeza a dónde hemos llegado. En este punto se antoja como fundamental la labor del intelectual comprometido, no el orgánico arribista vendido a los poderes tácitos. Necesitamos el choque para la consecución de respuestas. Es imprescindible la problematización para así marcar proyectos posibles surgidos desde la ciudadanía, no desde los productos enmarcados en las propuestas de mercado. El espíritu unamuniano adquiere en la actualidad pleno sentido desde el momento en el que el catedrático cumplió con esta ingrata labor, pues los enemigos, que no adversarios intelectuales, proliferan contra las voces discordantes.
Frente al remedio de cultura estandarizada y vulgarizada ofrecida por la sociedad de consumo, por las multinacionales, debiera vindicarse una auténtica reflexión como génesis de una cultura profunda, para permitir nuestra ubicación en la contemporaneidad. En otras palabras, hemos extraviado nuestros puntos cardinales, las referencias conceptuales a las que estábamos habituados, y por este motivo se hace imprescindible el análisis del presente para dilucidar qué sociedad vamos a impulsar como horizonte de expectativa. Cabe aquí, por tanto, el pensamiento utópico de larga tradición en política. Sin este sustrato, sin unos cimientos firmes para la proyección de un futuro posible, no podremos avanzar como comunidad. Más bien seguiremos insertos en la individualidad homogenizada promovida por el consumismo ramplón que aturde al ciudadano mediante experiencias tangenciales. Nuestras posibilidades reflexivas se ven desbordadas por experiencias carentes de contenido. Se produce, como indicaban Humberto Eco y Chomsky, el ruido para impedir dirimir lo accesorio y lo esencial. Se produce un halo de falsa autonomía, una tendencia capciosa que invita al ciudadano a convertirse en consumidor para así elaborar su identidad. Se producen por este camino identidades ad hoc, emparentadas con la supuesta libertad que más bien marca una relación ancilar y clientelar, pues al fin y al cabo no somos más que una masa lanzada en pos de la última novedad mercantil. Lo real, por tanto, queda unificado bajo la visión ofrecida por la oferta y la demanda, supeditadas a un balance de beneficios. Uno de los pocos referentes universalmente aceptados, pues los capitales son las únicas entidades capacitadas para deambular libremente por el ámbito global, aunque de manera paradójica siguen estableciéndose barreras para el tránsito de personas, resultando como posibilidad desaprovechada el establecimiento de nexos comunicativos. Finalmente, el control no es externo, sino promovido por los propios individuos entregados a la renuncia de su realidad identitaria suplantada por el culto del consumo. El nuevo idiotés se encuentra mecido por los cantos digitales, también se desentiende de los asuntos públicos, que en este caso trascienden su entorno más inmediato. De hecho, es ajeno a cualquier consideración sobre la polis, sobre la sociedad, por haber asumido el individualismo propio de los nuevos modelos. La sentencia podría simplificarse en la máxima que proclama la autosuficiencia, o lo que viene a ser equivalente a la retórica neoliberal. Aquellos ajenos al éxito y los triunfos, siempre de carácter pecuniario, se han buscado su propia ruina por inacción o incapacidad. Por tanto, se sobreentiende la falta de responsabilidad para con la desgracia ajena, pues cada cual es dueño de su trayectoria. Se ha impuesto el mensaje en defensa del esfuerzo para lograr las metas planteadas. Ahora bien, se obvian las condiciones de salida, algo que, por ejemplo, John Rawls, en su teoría de la justicia, advertía con su experimento mental del velo de ignorancia. Todos debiéramos estar versados en los asuntos públicos, pero es un ámbito al que no se presta atención y, por tanto, queda abandonado. En su lugar, se promueve la mencionada atomización que fractura las posibilidades colectivas y agranda, a cabe, la distancia entre los distintos estratos sociales, la mayoría de veces marcados de nación, como diría Unamuno. Por otro lado, esta cultura del esfuerzo, realmente aciaga en relación a lo proclamado, invita a la autoexplotación y a la caída en el síndrome del trabajador quemado, como analiza Byung-Chul Han en su Sociedad del Cansancio. No queda tiempo ni espacio para la detención, para frenar frente al vertiginoso ritmo contemporáneo y giramos en espiral asumiendo que este dinamismo como un avance, cuando en realidad damos vueltas sobre el mismo punto. Con todo, tenemos a nuestra disposición potentes herramientas digitales que nos permiten la conexión inmediata, el contacto con la alteridad y la explotación de la diversidad del mundo global que va más allá de las postales idílicas ofrecidas por las redes sociales. Caben aquí múltiples posibilidades desaprovechadas, pues sin lugar a dudas podríamos tomar conciencia sobre problemas en apariencia locales, pero que sin embargo tienen innumerables ramificaciones. Nuestro modo de vida, marcado por el consumo, tiene consecuencias en la otra esquina del mundo y, no obstante, hacemos oídos sordos a este molesto ruido. Por el camino, mientras desoímos esta deriva, vamos provocando y alimentando problemáticas que nos desarticulan como colectivo. Por tanto, el entramado digital a nuestra disposición podría suponer un acicate conducente a la búsqueda universal de soluciones. La dogmática social, ampliamente aceptada, siempre asociada a un momento determinado, solo puede romperse desde la crítica y la dubitación. La aceptación acrítica de los fundamentos planteados en la contemporaneidad provoca la pérdida de un sentido propio, de una reflexión acerca del momento en el que nos situamos, pues nos sumergimos en la vorágine cacofónica de la metainformación. El caudal digital es tan abundante que termina por anegarnos y fijarnos en el marasmo. Son muchas las cuestiones a abordar, aunque no planteamos una revisión profunda y crítica de los presupuestos en los que nos hemos instalado. De alguna manera aceptamos complacientes el orden establecido, con independencia de las contradicciones y refutaciones incidentes en nuestras vidas particulares y, por tanto, en la comunidad, en un sentido abstracto. Es más, los valores rectores de las sociedades occidentales, representados, por ejemplo, por nociones como Europa, los derechos humanos o nuestra Constitución, han sido abandonados de manera mayoritaria. Por lo intangible, la idea abstracta ha sido relegada por lo tangible, por el resultado cuantificable. Se produce una distorsión óntica conducente a la confusión entre el ser y el poseer. Se nos olvida, no obstante, que la idea es el preludio de la acción y que no cabe ninguna modificación profunda de lo compartido sin una reflexión previa. Aquí los planteamientos unamunianos invitan al contraste, a la lucha entre contrarios para así intentar imponer los propios puntos de vista a los demás,
única vía para el análisis de los distintos posicionamientos desde una perspectiva dialéctica. El vasco entiende este combate reflexivo intelectual, la guerra civil, que llamaba como un elemento clave para una sociedad fecunda con su correspondiente reflejo en las instituciones. La contemporaneidad, sin posibilidad de marcar límites a las influencias globales, necesita delimitar los contornos desde posicionamientos compartidos. En este punto, el marco común generado por Europa como valor y concepto tendría mucho que decir para armar el necesario catecón ante la influencia de las propuestas dispuestas a desarmar nuestras comunidades y, por tanto, la labor cívica en la que todos debiéramos estar comprometidos. Sin embargo, asistimos a la puesta en cuestión de los planteamientos propios de la Confederación Europea y no son pocas las voces internas empeñadas en el desguace de los logros alcanzados. Sería una lástima retroceder en este ámbito, pues implica, además de un orden para marcar los confines de lo admisible, un modo de vida erigido sobre una idea comunitaria fundada en la tolerancia y la inclusión. En la crisis actual del patriotismo español, el vasco alertaba sobre la necesidad de oponer las diferencias de la siguiente manera. Un parlamento solo es fecundo cuando luchan de veras entre sí los partidos que lo componen, y el nuestro es infecundo porque en él no hay semejante lucha, sino que todos entienden entre bastidores y salen a las tablas a representar la ridícula comedia de la oposición. Deben, por tanto, aparecer nuevas propuestas, superadoras de las dialécticas dicotómicas provenientes de la categoría amigo-enemigo, planteada por Carl Schmitt, pues así únicamente se logra cerrar la puerta al mensaje ajeno, que, por supuesto, podría incorporarse para mejorar los posicionamientos propios. No caben más opciones. El abandono de algo esencial no puede estar entre nuestras alternativas, dado que, al fin y al cabo, y de manera indefectible, todo ser humano se ve sumido en lo político. El precio de claudicar implica ser gobernado por los peores hombres, tal y como comprendió Platón hace más de 2 milenios. Consiguientemente, la politofobia o versión a lo político supone un movimiento antisocial que atenta contra el civismo. El combustible para una sociedad crítica ocupada en las cuestiones apremiantes se localiza en lo cultural. Miguel de Unamuno comprendió este principio y defendió visceralmente, de manera sentimental, la producción en este campo, como herramienta imprescindible para la liberación social e individual. Cabe si la sentencia sapere aude de Horacio y recuperada por Kant en su respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Aquí se concentra la posibilidad de valernos de nuestras propias luces intelectuales para evitar la manipulación externa, la tutorización ajena, pues podemos servirnos de nuestro saber para romper con la dogmática y detectar las problemáticas y establecer proyectos de futuro. En caso contrario, el horizonte de expectativa se convierte en un páramo reflexivo abierto al diletantismo. Nuestro presente implica la necesidad de cavilar sobre nuestro entorno, sobre nuestras relaciones y superar así el estadio de consumidores pasivos de experiencias culturales superficiales. Estos simulacros de civilización nos alejan del sentido humano a perseguir en la comunidad, hoy por hoy anegada por un ritmo frenético y por remedios culturales fundados en la immunitas. Estas vivencias particulares atomizan la comunidad y nos encierran bajo la premisa del individualismo. Se agota, por tanto, la producción intelectual alejada de la alta cultura, de contenidos realmente estimulantes para despertar nuestras inteligencias. La aceleración presente, la autoexplotación que ha convertido cada instante en un fragmento de tiempo productivo, no permite la contemplación y la meditación sostenidas. Todo es inmediato, virtual y efímero. Necesitamos a cada paso un aliciente supuestamente inédito, pues las bagatelas ofrecidas carecen de la profundidad necesaria para romper con las propuestas unitarias ofrecidas por el universo mercantil. La heterogeneidad de puntos de vista, de perspectivas enriquecedoras, se ha ido reduciendo hasta llegar a planteamientos monolíticos, marcados por el ritmo del mercado. El remedio de identidad presente no implica más que variantes de la misma propuesta, siempre supeditada a los laboratorios creativos de las multinacionales. No cabe lo esencial, lo telúrico, pues nos dejamos mecer por el mercantilismo de las modas creadas ex profeso para disolver el pensamiento y estimular la economía. Unamuno hablaba en discursos y conferencias en estos términos sobre este punto de interés. Lucharemos por la libertad de la cultura, porque haya ideologías diversas, ya que en ello reside la verdadera y democrática libertad. Lucharemos por la unidad de la cultura y por su universalidad, y tendremos fe en la libertad, y por la fraternidad, por la hermandad, nos entenderemos en un corazón y en una lengua. Aquí, como apuntaba el catedrático, se encontraba la auténtica libertad de tono positivo, ya que permite el desarrollo personal y, por añadidura, el de la colectividad conformada por intereses diversos, no por una masa informe. A pesar de las complicaciones, crisis recurrentes e incoherencias de un sistema actual a la deriva, no reparamos, al menos como conjunto, en la necesidad de alterar el rumbo. Esta es una de las victorias del fin de la historia, planteado por Fukuyama, o al menos por un nutrido grupo de intérpretes de su obra, pues instalado la noción de que no hay alternativas a nuestro modelo organizativo. Tras el derrumbe del bloque soviético, se asume el fin del antagonismo dialéctico por entender que no cabe mejoramiento posible. De alguna manera se sobreentiende nuestra incapacidad para el progreso por haber caído en el mejor de los mundos posibles tras incontables avances y retrocesos.
Desde luego, la instrumentalización del marxismo por parte de este neoliberalismo podría ofrecer este resultado, pero siguen vigentes múltiples posibilidades de problematización y, por tanto, de establecer proyectos partiendo de la reflexión y el contraste de puntos de vista. En el seno de la sociedad occidental, de marcada tendencia global, anidan cuestiones enquistadas sobre las que detenerse. Ahora bien, se hace imprescindible un ojo crítico y una voluntad de discusión en gran medida ausentes. ¿Cómo sería posible el establecimiento de una sociedad más justa e igualitaria? ¿Cómo podríamos acabar con las enormes desigualdades, no solo referidas a las nociones norte y sur, sino instaladas en nuestras propias comunidades? Resultan cuestiones imprescindibles, de difícil solución, pero quizás extraviadas. Observamos indolentes múltiples ejemplos que nos invitan al cuestionamiento, aunque la preferencia genérica es la del entrechinamiento en los posicionamientos propios. El mantra podría sintetizarse en la siguiente sentencia: si no me afecta, no merece la pena. Falta no solo empatía, sino la clarividencia para prever que estas dificultades resultan de tono universal y tarde o temprano llegarán a afectarnos. La inmunitas, el rechazo, la alteridad y la ruptura de los puentes comunes se funda en las propuestas neoliberales confiadas al mercado y la libertad, entendida en su sentido reduccionista y simplista. Cabe recordar cómo los mismos que predican este evangelio egoísta son los primeros en solicitar la ayuda estatal cuando llegan los obstáculos. La mano invisible de Smith no es más que una entelequia, por más que algunos se empeñen en encarnarla en algún tipo de fuerza misteriosa encargada de premiar el mérito y castigar el demérito. Nada más lejos de la realidad. Este mercado impersonal y carente de cualquier tipo de providencia únicamente bascula hacia aquellos con las posibilidades para llamar la atención del negocio. Cualquier aspecto no cuantificable, ajeno al balance de resultados, se observa con sospecha y en algunos casos con verdadera animadversión. La defensa del mercado, algo por definición inhumano, o más bien ajeno al humano, llega desde los cómodos posicionamientos de la alta jerarquía o desde la ignorancia. En el primer caso por motivos obvios, en el segundo debido a la falta de instrucción. Se asume, por tanto, la siguiente conclusión: el mercado se ayuda a sí mismo y resulta rentable mantener a la multitud en la incultura. El homo economicus supone el problema de ver a la ciudadanía como inversión y consumidores ajenos a la emotividad, extraños a la erudición. Así se hace posible el mantenimiento del statu quo, dado que el acceso a la fortuna, desigual e indiferente a cualquier justicia distributiva, favorece a ciertos colectivos interesados en la preservación de las prebendas. Unamuno sabía que existía un demos, contrario a sus expectativas, pues la sociedad española se nutría y organizaba sobre un fuente de acerto católico alejado de la política y toda suerte de liberalismo. Todavía late parte de este problema. Lo podemos comprobar en las distintas organizaciones ultramontanas, filototalitarias, panhispanistas y negacionistas presentes en nuestro entorno. Es más, estas tendencias parecen haberse agudizado tras fenómenos como la pandemia del COVID y la proliferación de medios digitales. Lo más llamativo es que no se trata de comunidades estancas, pues al hilo de los tiempos muestran una cadencia globalizadora que encuentra apoyos urbi et orbi. Es más, en esta línea universal podría leerse la proliferación del populismo libertario paradójicamente compenetrado con miradas nostálgicas y excluyentes de lo político. Quizás se persiga y defienda los posicionamientos con una mayor capacidad de desestabilización, y en este sentido, esta miscelánea libertaria y tradicionalista tiene mayores posibilidades para lograr este efecto. Por supuesto, en estas inclinaciones se localiza el vacío más absoluto, la indigencia intelectual, que apela únicamente a la entraña para despertar la animadversión. Solo así se podría comprender la defensa, por una parte no desdeñable de la población, de postulados hostiles a sus propios intereses. Tal como explica José Luis Villacañas en su obra Populismo, este fenómeno es ante todo una construcción lingüística y asume esta racionalidad propia. En realidad, el populismo dispone de una política comunicativa ultramoderna dirigida al efecto, al sentimiento, a la teatralidad y a la espectacularidad, lo que podemos llamar producción de homogeneidad, de algo común. Prima el trazo grueso, el exabrupto y el antiintelectualismo, antesala de cualquier decisionismo político. Aquí se deja entrever el interés privativo de ciertos sectores, llamando a la insurrección, a la eliminación de toda limitación, para de esta manera actuar sin necesidad de rendir cuentas. Él lo ha asumido en clave nacional, pero también válido para una perspectiva global. En una de sus conferencias decía el catedrático: el régimen actual de España es en su esencia un régimen plutocrático. Lo gobierna una plutocracia anarquista, porque los pobres, los que nada tienen que perder, según falsamente se dice, pueden y suelen ser de ordinario conservadores, mientras los ricos, los que no se hartan de que otros les ganen, pueden y suelen ser anarquistas, profundamente anarquistas. El Estado no es para ellos una anarquía, un poder, una ley, mucho menos un órgano de cultura. El Estado no es para ellos más que un gendarme y una finca que explotar. En este punto podría localizarse la clave para entender este acercamiento de los poderes tácitos a posturas tradicionales. Conviene estimular el sentido crítico de las nuevas generaciones por significar el patrimonio indispensable para la posibilidad de desarrollo de un horizonte de expectativa. En este sentido, solo cabe el fomento de la inteligencia y acabar con las tendencias intelectuales respaldadas desde las nuevas plataformas digitales. Debe promoverse la husma de lo perentorio entre la marea de datos que anega al individuo posmoderno. Ante esta aluvión estridente, que no de información, conviene dirimir lo esencial: las dificultades y bondades de un sistema sometido a la desinformación, a la tergiversación y los intereses privativos, promotores de la inmunitas.
Solo cabe el espíritu crítico para separar el grano de la paja, para diferenciar los intentos de manipulación orientados a la promoción de modelos axiológicos marcados por la individualidad y la disgregación de la comunidad. En este contexto, el de la agresividad para con los logros alcanzados y los derechos conquistados, el campo de batalla se localiza en la juventud, pues es la depositaria del futuro inmediato, manipulable desde este presente marcado por el mercantilismo. Por este motivo, la cultura y la inteligencia, frente a los vivas a la muerte, no hace tanto tiempo escuchados y ahora replicados, suponen la base indispensable para el fomento de esta disposición reflexiva, refractaria a cualquier manipulación. Se trata, por tanto, de una tarea titánica y de enorme responsabilidad en la que debiéramos comprometernos de manera integral, tanto los educadores como las instituciones y la ciudadanía. Ahora bien, los ecos del éxito fulgurante, del ocio superficial y constante propuesto por un hedonismo reduccionista oscurecen esta tarea. El ámbito educativo, terreno fundamental para llevar a término esta propuesta, se ha convertido en otro de los bienes con los que mercadear y en estos tiempos neoliberales la formación está supeditada a la cuantificación. Esta cuestión fue abordada por Unamuno en múltiples pasajes de su obra, como el siguiente recogido en Contra esto y aquello. Innoble materialismo que les lleva a confundir el progreso con la civilización, yo diría más bien con la cultura. Supone, como uno de los inconvenientes más acusados del presente, el materialismo, que lleva a embrollar la civilización y la cultura con el progreso desmedido. En el establecimiento de un estado adecuado se debe evitar una excesiva racionalización para ofrecer espacio a la libre creación desde ámbitos de carácter sentimental. El exceso de razón en política conduce a la intolerancia. Sin este componente sentimental, lo comunitario acaba desbaratado, se consume en la practicidad inhumana. La comunitas únicamente adquiere su sentido esencial siendo en el otro. Supone ser esencialmente para el prójimo, como defendía el catedrático. No obstante, el presente busca la formación de técnicos apartados de lo social. Los paradigmas económicos están incluidos en los programas educativos desde hace tiempo. Ahora el planteamiento se orienta hacia el mundo global, a la posibilidad de imbricar la interconexión informativa con una formación que apoye el proceso globalizador. Aunque aquí pueda localizarse parte de la solución. Por el momento, nos encontramos con la retroalimentación establecida entre el conocimiento como base para la globalización y su gestión y transmisión como apoyo a esta transformación. Se produce así una fuerte tendencia hacia la competitividad y la mercantilización del plano educativo, pues este espacio de carácter fundamental se ha visto reducido a un nicho de mercado más. El mundo occidental alimenta la individualidad y la agresividad. En líneas generales, el sistema educativo ha terminado por convertirse en un dominio clave para la configuración de subjetividades económicas. Se mantiene al servicio un estilo de vida irrebatible que por no permitirse una alternativa, ni tan siquiera desde una perspectiva intelectiva, tal y como asumió el propio Weber. La economía se mueve entre ideales abstractos y teóricos. La racionalización siempre resulta parcial. A diferencia del momento unamuniano, se presenta un escenario de cambio adecuado para el movimiento social, espoleado por la multiplicidad de demandas de la ciudadanía con sentido social. Será necesario esperar para comprobar si esta tendencia se convierte en motor de la novedad, o si bien, con el aparente bienestar, este haga de vela. Resulta relevante que en gobiernos de masas la cuestión administrativa tiende a complicarse. Por este mismo motivo nace la tendencia a la prolongación del dominio de grupos especializados dentro de la administración. La alta jerarquía política aventaja a la masa debido a la posibilidad de ponerse de acuerdo para conformar un grupo reducido. Por estos motivos, las plataformas y movimientos sociales se encuentran en una posición de complicada superación debido a la endogamia de los modos de dominación política. Solo cabe la reacción crítica frente a un discurso neoliberal que encuentra en el capitalismo desregulado el único espacio para la libertad. Hay que desterrar este pensamiento único mediante la elaboración de alternativas capaces de aunar el sentimiento común de desprotección ante lo mercantil. Debe buscarse un principio trascendente para legitimar la posibilidad de superar el presente, consiguiendo retroceder un instante presecular. Se necesita un absoluto, aunque se tenga conciencia de que no se puede alcanzar. Como únicas herramientas se cuenta con la inteligencia y la palabra, capaces de generar una conceptualización para un horizonte de expectativa divergente con el presente. Se trata, por supuesto, de una tarea titánica y de corte quijotesco en la que la filosofía tiene que validar su viabilidad ante un mundo que la desvirtúa de manera sistemática. Se necesita de la libertad crítica por la que lucha el intelectual. Por tanto, hay que aferrarse a la posibilidad utópica para generar una ruta alternativa a la del mercado. Debe violentarse la comunidad para procurar la ruptura que consienta el avance. Parafraseando Unamuno, debe recuperarse el quijotismo que lucha contra la imposición del tiempo presente, tal y como proclamó el del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos. Pero Don Quijote oye ya su propia risa, oye la risa divina, y como no es pesimista, como cree la vida eterna, tiene que pelear, arremetiendo contra la ortodoxia inquisitorial científica moderna por traer una nueva e imposible Edad Media, dualística, contradictoria, apasionada. Muchas gracias. La respuesta es complicada, ¿no? Como venía comentando, pero quizás algunas ideas pueden venir, ¿no?, en esta conferencia.
Los capitales, como decía yo antes, son libres, ¿no? Pueden circular libremente. No así las personas, que es el ejemplo que pone. Realmente vamos perdiendo, ¿no?, esa capacidad de conexión, de verbalizar con otras culturas al establecer esos límites. Hablaba antes de Europa, ¿no?, como fundamento, como núcleo, ¿no?, para ideas tolerantes, para admitir a la alteridad. Y sin embargo estamos viendo cómo estamos cayendo, ¿no?, en unas ideas más retrógradas, quizás pensábamos que olvidadas. Y por ese mismo motivo yo creo, o opino, no tengo una fórmula concreta desde luego, pero cuidar lo social, cuidar el espacio público, cuidar la comunicación entre lo más cercano, quizás eso permita ampliar horizontes. Yo, hombre, soy más joven, pero llevo viendo de un tiempo a esta parte cómo vamos encerrándonos, ¿no?, cada vez más en nuestros espacios particulares. Los espacios públicos veo que van desapareciendo, se usan menos. La plaza pública, en los nuevos urbanismos, no tenemos. Yo cuando era más joven sí existía. En la zona donde vivo son urbanizaciones cerradas, con videocámaras, con su piscina particular, etcétera. Está generando estos pequeños espacios. Falta esa comunicación, ¿no?, entre el ciudadano y entre iguales también en un sentido amplio. Tenemos la oportunidad, ¿no?, con el universo digital que se ha generado, podemos hablar de manera inmediata con una persona que está en la otra esquina del mundo y quizás no aprovechemos, ¿no?, esas herramientas porque dedicamos esas herramientas a gran medida pues, a ese ocio superficial que quizás no nos permita construir ese sustrato cultural para comprender que estamos cayendo en un error y que esto no quiere decir que no podamos entretenernos, ¿no?, con estas nuevas tecnologías, pero estamos desaprovechando múltiples oportunidades en ese sentido, desde mi punto de vista. Recetas absolutas no hay, pero sí, me parece una desgracia que gente se tenga que lanzar al mar, sea incapaz de llegar, se convierta pues una brecha de pocos kilómetros pues en la tumba para miles de personas. Y mientras estamos viendo una película en nuestra casa, mientras pedimos comida a domicilio por el móvil. Parece que eso no nos atañe, pero entiendo que es parte de la deriva en la que estamos insertos. Y eso poco a poco nos alcanzará. Entonces, ¿vamos hacia mejor o hacia peor? En el sentido de que sabemos, estamos en nuestro salón viendo a la gente que se está ahogando en el mar y el hecho de que lo veamos tiene que tener algún valor positivo porque nos hace, tiene que tocarnos la conciencia y de ahí, de tocarnos la conciencia, se debe generar un dinamismo hacia querer cambiar el sistema. Sería ideal. No el sistema, pero por lo menos los medios. O una escala de valores, no algo integral. Creo, bueno, tenemos la suerte, podemos asistir de manera inmediata a estas píldoras informativas, pero parece que de alguna manera vamos generando después pues cierto alejamiento y nos vamos habituando a este tipo de conflictos. Los últimos conflictos así más llamativos que hemos tenido, Europa, Ucrania, ahora en Palestina, todos los días, todos los telediarios vemos imágenes que son horribles, ¿no? Al principio parece que hay mucha despierta nuestra conciencia y poco a poco vamos encalleciendo esa conciencia y acaba convirtiéndose casi en otro elemento de consumo, al que nos acabamos habituando. Sin embargo, podemos de manera inmediata comunicarnos con personas que estén en estas zonas de conflicto, nos pueden informar de manera directa. Es más difícil, quizás, ocultar ciertas informaciones, pero parece que nosotros mismos las metemos a veces debajo de la alfombra y las obviamos. Quizás hace no tanto tiempo era más complicado acceder a ciertos lugares o encontrar información directa y cualquier persona con un móvil puede subir un vídeo de manera inmediata, pero parece que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a esta ultraviolencia y esta deriva. ¿Despierta conciencias? Yo creo que despierta parte de nuestra conciencia, pero por otro lado también quizás nos habitúe en alguna medida a esta circunstancia. No terminamos de reaccionar, que eso es lo llamativo, como colectivo. Y bueno, sería interesante algún tipo de reacción, más allá de la cosmética que a veces se da. Yo, si avanzamos, si vamos a mejor o a peor, no lo sé. Creo que, como lo he dicho antes, la figura sería la espiral. Vamos a mucha velocidad
pero quizás estemos moviéndonos alrededor de un mismo punto y no terminamos de avanzar ni de retroceder de manera clara y patente. Entonces igual habría que detenerse un poco, ¿no? Y echar un vistazo a ver dónde nos ubicamos, tener algunas referencias para poder determinar cuáles son nuestros puntos cardinales y hacia dónde tirar. Si seguimos girando de esta manera tan frenética, acabamos como en los parques de atracciones, en las tazas locas, y acabamos mareados. Entonces, quizás convendría un poco de atención. Yo lo que he hecho un poco de falta en la actualidad, un poco de pausa. La inmediatez se impone. Yo soy profesor, como se me ha comentado, trabajo con adolescentes, me enseñan multitud de cosas, me lo paso bien, a veces no tan bien con ellos, de todo hay, pero sí es verdad que se impone una velocidad de vértigo y a mí me cuesta a veces seguirles el ritmo, que bueno, también es natural. La generación que viene por detrás pues lleva un ritmo distinto, pero también cuando les haces detenerse de vez en cuando y ellos reflexionan y sacan sus propias conclusiones, lo disfrutan mucho. Y a veces simplemente no han tenido ese momento. Y tener un momento para pensar, para disfrutar de tu propia reflexión, es muy válido. Pues yo valoro mucho esos momentos de detención y de estar haciendo cosas que sean normales y cotidianas, estar en familia o estar charlando o estar leyendo o cosas por el estilo. Y gracias por la intervención. Bueno, muchas gracias.